para opinar. Ya estamos para opinar. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde, el programa de opinión de Mega Noticias. Gracias por su compañía. Hoy nuestros analistas, gracias por acompañarnos. Juan María Naveja. Juan María, qué gusto saludarte. Igualmente, ¿Cómo buenas estás? tardes, buenas noches. Jorge Rocha, muchas gracias, Jorge. ¿Cómo están? Buenas noches. Ulises Amarroni, ¿cómo estás, Ulises? Muy bien, Raúl, muchas gracias. Gracias por acompañarnos hoy en esta mesa. Club de Toby, oye, Sí. hacen falta. Es que Caro ahora opinadoras. ya con el doctorado encima. Oye, y peor ahora, que es, bueno, mañana es 25 de noviembre, Sí. Día Internacional contra la Violencia contra las Mujeres, entonces sí hay que hacer un mea culpa al respecto. Sí, Muy bien, pues bueno, gracias por acompañarnos y gracias a usted que nos ve, desde luego aquí en Mega Noticias, este programa de opinión, donde abordamos de los temas que son de coyuntura y que desde luego hoy, y sobre todo, bueno, y lo decía Juan María hace unos minutos, ¿sí? Ha sido una semana intensa. Desde el fin de semana no hemos parado con noticias importantes para el país, ¿sí? Desde el discurso del secretario de la Defensa con el motivo de la conmemoración de la Revolución Mexicana, luego los nombramientos, magistrados, la propuesta para gobernador del Banco de México, inflación, que por cierto hoy ya no sabíamos usar, salió siempre Brasil que tiene el 11% de inflación, ya vamos a hablar de ese tema. Tenemos, bueno, todo el decretazo, como se le ha llamado, que es un tema que vamos a abordar con ustedes para ver qué opinan. Pero, a ver, ¿hay motivo de preocupación o todo está en el camino, digamos, de la mitad del camino? Porque ya el presidente López Obrador ya llegó esta administración a los 35 meses de los 70 que va a durar este sexenio. Y entonces, bueno, empezamos a ver movimientos. A ver, Juan María, empezamos contigo. Fíjense, compañeros, que desde 1968 no teníamos un momento en donde el ejército constituyera una preocupación. Y en 68 las crónicas nos dicen que el general García Barragán, cuando se dio ya de cuenta de lo que iba a pasar, pidió cita con el presidente Díaz Ordaz, y Díaz Ordaz dice, yo me preparé porque venía por mi renuncia. Y el general le dijo, señor presidente, el ejército es institucional, el presidente de la República es usted, y se sorprendió Díaz Ordaz. Después del 68. Después del, no, el 68. Para el 68. Sí, antes de que se diera el 2 de octubre. Ya. Entonces, desde entonces no habíamos tenido un sobresalto mientras todo el continente tuvo golpes de Estado, ataques militares, y el Ejército Nacional había sido institucional, respetuoso. No podemos minimizar, Raúl, lo que ocurrió con el discurso del general. Sí, todos los secretarios han brindado lealtad, respeto a la autoridad, pero el general Luis Crescencio Sandoval se subió al terreno político, al terreno propio de Morena, de lo que le han dado por llamar cuarta transformación. No fue la institucionalidad al Estado mexicano, porque el ejército no responde nada más al presidente, responde a todo el Estado mexicano. Y esto viene después de lo que se reveló con respecto al aeropuerto Felipe Ángeles, viene después... Estás hablando del reportaje de Latinos, donde habla de empresas fantasmas, donde habla de situaciones, pues, digamos, lamentablemente, que se han venido dando una y otra vez, sexenio tras sexenio. Actos de corrupción, empresas fantasmas, falta de claridad, falta de transparencia. O sea, ¿sientes que esto de alguna forma, el decretazo y todo esto está de alguna forma unido? Va unido, es que no podemos pensarlo de otra manera. Yo oí el discurso, y perdón Juan María, déjame, yo escuché el discurso del secretario de la Defensa. Él nunca se refirió a la cuarta transformación como tal, se refirió a la transformación del país, como la ve el presidente, como una transformación más. No sé, ustedes seguramente lo oyeron. Sí, pero yo no, a ver, podría entenderse como que es un gran apoyo a la transformación que está promoviendo este gobierno, pero pues era lo que esperabas del ejército, una institucionalidad con el presidente, ¿o no? Pero hace un recuento, él dice, la primera transformación fue esta, la segunda transformación es esta, la tercera es esta. O sea, apoya la transformación. Tenemos que unirnos en torno a la propuesta de transformación que se está moviendo en este gobierno. O sea, brincó al terreno político, no se quedó en el institucional, siempre son institucionales.
Y a esto agrégale, Raúl, la problemática que traemos ya con que el ejército está desde albañiles, piperos, construyendo aeropuertos, todo lo que han venido recibiendo, y que seamos realistas, no es nuevo que los miembros del ejército sean sujetos de corrupción, lo hemos visto. Vaya, Arévalo Gardoqui mencionado de tráfico de drogas, Cienfuegos detenido en Estados Unidos, no son hermanas de la caridad, y estamos golpeando una institución tan respetada por México. A ver, Jorge. Sí, a ver, fíjate que el fin de semana estuve en un seminario con especialistas de seguridad y el tema de preocupación, y que todo esto que pasó lo refuerza, es que dicen que en México ya no estamos en una fase de militarización, donde los militares hacen las tareas de seguridad pública. Dicen que ya estamos en una etapa de militarismo. ¿Cuál es la diferencia, de acuerdo a estos especialistas? Que esta corriente lo que dice es que cualquier tipo de actividad pública siempre va a ser mejor hecha por los militares que por los civiles. Y eso, cuando ves tú los estudios que ha hecho el CIDE, por ejemplo, ahora, este inventario de la militarización en México, donde dan cuenta de miles de actividades que está haciendo el ejército, de tareas que no le corresponden, muchísimo presupuesto que se está yendo a las tareas militares. Entonces dicen, a ver, estamos en una fase donde el presidente dice, bueno, si las aduanas las puede gestionar un civil o un militar, yo prefiero que sea un militar. Si los aeropuertos lo puede gestionar un civil o un militar, yo prefiero que lo haga un militar. ¿Pero por qué? Porque hay esta idea y esta concepción, y que te digo que a la que se le conceptualiza como militarismo, donde hay una idea muy clara de que los militares siempre van a hacer las cosas mejor que los civiles, porque, de acuerdo a estas ideas, los militares son más efectivos, más leales y menos corruptos. Y en abono a lo que está Pero diciendo es una idea, Jorge, Raúl, hoy el presidente de la República dijo, si continúa el desabasto, son los militares quienes van a distribuir las medicinas. No, es que sí se los van a llevar para todo, y además, perdón, Está pero terrible, no es un discurso, es que el discurso a lo mejor nos suena nuevo, pero en la actitud, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina Armada de México, desde que llegó Andrés Manuel López Obrador, han hecho todo lo que les ha pedido sin importar que sea. O sea, el discurso sí es nuevo, que digan que nos unamos a la Cuarta Transformación, la relatoría de las transformaciones en el país, pero en la actitud las Fuerzas Armadas han actuado para y por el presidente desde que llegó Andrés Manuel López Obrador. Estos 3 años se han dedicado a hacer lo que el presidente quiere, han disminuido o se han estancado los decomisos de marihuana, de opio, de cualquier tipo de drogas. Sí, están muy centrados en el fentanilo, pero ni en Manzanillo, ni en Topolobampo, ni en Lázaro Cárdenas ha disminuido el tráfico de fentanilo. Bueno, a ver, me parece que la función principal, por lo menos yo, de las instituciones del Ejército, de las Fuerzas Armadas, pues sería el crimen organizado. Y el crimen organizado pues, sigue actuando. Pero, a ver, déjame, porque me mandan mensajes ustedes así. ¿No sería lo lógico al encontrar, llega el presidente López Obrador con el discurso combata la corrupción, llega con gran fuerza, con gran respaldo, ¿sí? Y te encuentras que al elefante reumático, que tantas veces ha hecho referencia, ¿sí? Y tratas de que esto se mueva y pues no se mueve. Entonces, ¿a quién recurres? A quien sabes que no va a protestar, a quien sabes que va a ser institucional, a quien sabes que va a ser leal contigo. A mí no me parece algo extraño que pueda recurrir el presidente a los militares que le van a dar seguimiento y que pues, van a hacer sin protestarlo, sí, como pudiera ser. No, pero fíjate, ahí el gran problema es que estás desviando toda la, digamos, lo que le toca hacer al ejército para tareas que le deben de corresponder a los civiles, ¿sí? El ejército lo ves metido en todas partes, y por supuesto que eso también genera favores recíprocos, es decir, el ejército no hace estas cosas porque son hermanas de la caridad. Por supuesto que también hay una cúpula enorme en el ejército que hay que mantener. De hecho, nuestro ejército es de los que tiene más generales en el mundo, y esa cúpula son más de 500 generales los que tenemos, y dicen, a ver, los especialistas en este tipo de estudios te dicen, a ver, el ejército mexicano no requeriría de tantos altos mandos, no lo requeriría. Es más, ni siquiera el ejército de Estados Unidos tiene esa cantidad de generales. Estoy hablando del ejército de Estados Unidos.
ahí se generan una serie de acuerdos cupulares donde hay, por supuesto, dádivas que van de un lado para otro. A mí esa es la parte que se me hace muy, muy delicada. Y por cierto, estos especialistas dicen, a ver, hablando claros, las tareas de seguridad solo se van a resolver cuando las policías municipales y las policías estatales realmente estén fortalecidas. Pero todos los recursos de seguridad pública se están yendo al Ejército y a la Guardia Nacional y no hay un peso para policías municipales y policías estatales. Y hasta parece que se dedican a desmantelarlos. Los últimos 3 años han ido en detrimento bastante, muy grave las policías municipales y estatales. Sí. Y abonando a lo que mencionabas, el Ejército, desde el finales de la administración de Enrique Peña Nieto, cambió bases militares. Cambió, por ejemplo, zonas militares en Colima, en el sur de Jalisco, en Oaxaca, en Michoacán, en diferentes estados del país, haciendo acuerdos con gobiernos de los estados, pero acuerdos por lo oscurito. No hicieron acuerdos de manera transparente, pidieron terrenos en donación, el Ejército, la Secretaría de la Defensa Nacional decidió qué terrenos quería. Ya todo esto lo conocía Andrés Manuel López Obrador. Ya él sabía qué iba a ocurrir con las bases militares en el país, los cambios que tenían previstos. ¿No ¿Por qué dijo los que se iban a impulsó? regresar a los cuarteles? Pues Eso no, dijo en el campaña. presidente. no regresaron a ningún lado. Eso dijo y todo el estamos, tiempo, ¿eh? Y estamos por validar el decreto además en el Congreso de la Unión. Entonces, realmente lo que estamos viendo y lo que están mencionando desde el discurso del fin de semana, lo que ha ocurrido desde que empezó la administración, creo que es más grave de lo que platicamos. Y están desbordados, Raúl, porque mira, el viernes en Cancún, el general secretario anunció la creación de la Guardia Nacional Turística. ¿Con qué responsabilidad? Él no tiene el control de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional se supone que sigue siendo civil, aunque la hasta dirija. ahora. Bueno, ese nombre, ¿no? Pues Eso sí, membrete. no, los pero mandos son aunque lo militares, dirige un militar, porque ese militar tuvo que pedir el retiro para poder dirigir la Guardia Nacional. Entonces, él está totalmente desbordado. Lo que hoy comentaban por allí, el general secretario es el huésped que más visitas hace a Palacio Nacional, es quien permanece más tiempo en Palacio Nacional. Tú decías algo, los militares no le van a decir que no, nadie le dice que no a López Obrador. Ve ahora con lo del Banco de México, todos dijeron, muy bien, oye, no. Es totalmente desaseada la forma en que se está haciendo lo del Banco de México. Nadie le va a decir al presidente López Obrador, nadie. Bueno, el nombramiento de Loreta Ortiz, por ejemplo, Ahí ahora, tiene. que la habían rebotado 3 veces de uno y para ahora otro ya hasta por que- fin hasta va a que ser. entró. Que quedó, ¿no? Pero bueno, ya podríamos hablar luego de ese tema, ¿no? De Loreta. Bueno, es que traemos tantos temas en agenda. Déjenme ir a una pausa comercial. Está usted para opinar. Regresamos de inmediato con nuestros analistas y sus opiniones. Para opinar. Esta noche en Mega Noticias, la propuesta del CIAPA para el incremento del agua para el próximo año. Da tonalá ultimátum, una CAPSA para recolección eficiente de basura. Ante violencia en Zacatecas, Jalisco refuerza sus límites territoriales. Inicia vacunación en el Auditorio Benito Juárez para menores de 12 a 17 años. Lo espero a las 8. Con Megacable tienes Wi-Fi en miles de puntos nuevos. Ahora también en aeropuertos de Ciudad de México y Monterrey, en centrales de autobuses, transporte público y más. Conéctate con tus datos de servicio en línea y si aún no estás registrado, hazlo a través de Megacable App. Con Megacable tienes Wi-Fi. 13 por 12, 12 pagas hoy. 13 por 12, 13 yo te doy. Me pagas 12, te llevas 13 en Megacable. Te damos 10 megas más de lo que ya tienes. Sin costo, sin costo. Sin prisa, sin preocuparte, a ti te conviene. Con NFL Game Pass tienes toda la temporada regular, todo el contenido top, shows online, playoff y claro, el Super Bowl 56 en vivo. Adquiere NFL Game Pass por solo $209 al mes, con pago referido a tu tarjeta de crédito. Contrátalo hoy mismo. Con Megamóvil, tus recargas te dan más. 4 gigas por $30
o 10 gigas por 50 pesos, con llamadas y SMS incluidos. Si de veras quieres ahorrar, síguenos y cámbiate ya a Megamóvil, la telefonía celular de Megacable. En México. Los periodistas asesinados en la administración de Fox fueron 22. Con Calderón fueron 48. Con Peña Nieto 47. Y en lo que va del sexenio de López Obrador, suman 23. No solo es un dato, es una realidad. Para opinar. ¿Cuánto tema hay? Nos falta tiempo para poder hablar de eso. Bueno, a ver, el decretazo, que es un acuerdo, que si es un decreto. Bueno, lo importante es que el presidente López Obrador quiere camino sin piedras para sus grandes obras, las obras de la refinería, las obras del Tren Maya, o sea, todo lo que de alguna forma está haciendo. Y esto ha sido muy criticado desde que es ilegal por parte de algunos constitucionalistas, de que el tema no puede estar por arriba un decreto que la Constitución, ¿sí? Pasando por otras cosas como la falta de transparencia en muchas de las obras, ¿sí? Y aquí, bueno, lo que se ve con este acuerdo del presidente es que nadie detenga las obras que de alguna forma están llevando a cabo, como cualquier mortal podría sufrir para construir una casa, una bodega, sí, que tienes que estar sorteando permisos, impactos, factibilidades y todo esto. El presidente dice, a ver, aquí nada va a detener las obras del presidente, ¿sí? Entonces, bueno, esto ha generado también pues una serie de opiniones al respecto. A ver, Jorge, ¿qué piensas del decreto? No, a ver, el tema tenemos que ligarlo con lo anterior. Cuando él lo pone en el marco de seguridad nacional, entonces otra vez es permitir la entrada de protección y de avance de los militares en este tipo de obras. A ver, solamente Pero en los no casos. solamente habla de las obras que traen los militares, habla no, de todas estas, las obras claro. del gobierno. No, es que es meterlos a los militares, digamos, Que ya ya con una protección al respecto, con no transparentar, con ir contra las comunidades que se opongan a algunos de los proyectos, que hay que decir que hay comunidades opuestas a proyectos, sobre todo en lo que se refiere al tren Maya. Y además es eso, es decir, voy derecho y no me quito. Ojo, la única justificación que yo vería de colocar una infraestructura de este tipo como algo de seguridad nacional es cuando está en riesgo algún tema mayor, por ejemplo, la seguridad energética del país, por ejemplo. O sea, sobre una refinería que puede tener riesgo, que además ya está funcionando, es cuando dirías tú, puede entrar como digamos, un tema de seguridad nacional. ¿Por qué? Porque el que deje de funcionar puede generar un daño mayor. Ninguno de estos proyectos ahorita estaría en ese estatus. Ninguno. Ni Dos Bocas, ¿no? No, ni Dos Bocas siquiera, porque no está funcionando. Entonces, a mí me parece una extralimitación terrible del presidente, porque sí es una especie de blindaje, bueno, no es una especie, es un blindaje ante cualquier tipo de acción legal y ante cualquier tipo de actor y frente a cualquier tipo de oposición. O sea, no solamente es el tema de transparencia, sino es, como esto es de seguridad nacional, entonces usted, señor, si se opone al Tren Maya, pues lo vamos a sacar. O sea, también hay ese tipo de sí, que no haya amparos, que no haya amparos. Cosa. O sea, Y a mí me parece muy delicado, porque además, incluso hablando de derechos humanos, uno de los derechos que más se ha utilizado por pueblos indígenas y pueblos y comunidades es el derecho a la consulta, cuando hay este tipo de megaproyectos. Y entonces el gobierno o los gobiernos están obligados a preguntarle a la gente si están o no de acuerdo con este tipo de cosas. Si tú haces un decretazo de ese tipo, anulas esta posibilidad. Pero ya se le preguntó a la Madre Tierra. Pues a mí que me digan dónde firmó. ¿No? Bueno, yo creo, Raúl, que ya se lo comió el tiempo al presidente. Yo creo que sí. Ya son 3 años, estamos a la mitad de la administración y los proyectos están atrasadísimos. Pues para él en este informe, pero él en este informe él ya quisiera haber dicho que ya está terminado Felipe Ángeles, que ya el Tren Maya ya está caminando por aquí por allá, pero ya el tiempo se lo está comiendo, le quedan 3 años y no van a terminar ni uno, porque todos tienen conflictos legales. Entonces,
De esta manera él ve, como todo lo ve, la solución de facto a los problemas que él tiene. Hago un acuerdo que todos tienen que seguir, no un decreto porque hubiera sido más escándalo, incluso la propia palabra. Entonces, pero acuerdo habla de acordar, de ponernos de acuerdo. Sí, pero en su discurso tampoco está equivocado cuando dice que es interinstitucional. Que ya tiene otros efectos es otra cosa, pero tampoco está equivocado cuando dice que es interinstitucional. Lo que creo es que sí siente que se lo come el tiempo, se les van a acabar los 3 años que le quedan y no van a terminar las obras si no lo hace de esta manera. Porque el Tren Maya, con todos los recursos que hay en contra de la construcción, no lo van a terminar en 3 años. El Felipe Ángeles va a ser el único que va a estar, creo. Y quién sabe. Y bueno, es que aquí, precisamente por eso, en el acuerdo, se está buscando que no puedan recurrir a instancias legales, y Tren Maya y Felipe Ángeles traen problemas de inconformidad de comuneros, traen problemas, lo que decía Jorge es bien importante, derechos humanos, cuestión económica. ¿no? Sí, así es. A ver, no hubo impacto ambiental. No hubo estudio de impacto ambiental como debe ser. Entonces, a ver, vamos por partes porque al presidente lo prepararon para eso. Un acuerdo sería, a ver, en una reunión de gabinete nos pusimos de acuerdo para agilizar el flujo de dinero, para poder agilizar los permisos, lo que sea, pero entre las secretarias, un acuerdo, mandas un memorándum, se acabó. ¿Por qué el presidente no aceptó que era un decreto? Porque entonces tendría que ser aprobado por el legislativo. Eso es lo que se está brincando y por eso están aclarando la diferencia entre acuerdo, decreto, ley ya y la Constitución, ¿no? Pero algo que está diciendo Ulises es básico. Se les está viniendo el tiempo encima y Felipe Ángeles debería estar ya en circulación hace 4 meses. Digo, a mí me parece una desfachatez, Viva Aerobús y Volaris ya anunciando. Viva Aerobús hoy anunció que a partir de marzo va a estar volando de Monterrey y Guadalajara a Santa Lucía. Pues a ver en qué tractor llegan los pasajeros al aeropuerto. Claro. Bueno, ahora ya habrá alguien que le convenga. O sea, a los de los taxis nada más, ¿no? Bueno, a ver, entonces, en conclusión, si este acuerdo, este decretazo, como se le ha llamado, si pretende agilizar, porque el tiempo se le echa encima, en eso es lo que ustedes coinciden de alguna forma en el tema del decretazo. Déjame pasar a la siguiente parte, porque viene precisamente a mitad del camino, ¿sí? A ver, ya pasaron 35 meses de los 70 que dura esta administración, ¿sí? Y estamos haciendo así un breve corte de caja, a ver cómo vamos en seguridad, en educación, en salud, en economía. Yo quisiera empezar con el tema de seguridad, ¿sí? Estamos ya con más de 105,000 personas asesinadas violentamente en lo que va de este sexenio del presidente López Obrador. Muy cerca de los 150,000 que tuvo Peña Nieto en los 6 años. Sí, entonces, bueno, vamos marcando eso. ¿Cómo vamos a la mitad del camino? A ver. Pues yo creo que muy mal, muy mal. Muchas veces no miente la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, en decir que sí, algunos indicadores van disminuyendo, dependiendo de las lecturas, ya lo hemos dicho un montón de veces. Lo que sí está ocurriendo en este momento, en esta crisis de seguridad que estamos viviendo, es que sí, puede haber menos homicidios, pero el nivel de violencia, el nivel de atrocidad, sí está aumentando. Los hechos son cada vez más graves, hay más personas, daños colaterales, como les llaman. Creo que la situación está fuera de control. No podría decir que tienen controlado, no pueden decir que tienen control en Zacatecas, en Guanajuato, en el Estado de México, aquí en Jalisco simplemente. Pero por zonas, ¿no? O sea, no podría decir que en todo el país pues está yo fuera de creo que control. por todo el país no, pero cada estado tiene sus focos rojos. Cada estado ha tenido focos rojos durante muchos años, pero no podemos decir que ha disminuido ni tantito. Sí podemos decir que las cosas cada vez son más graves. Sí podemos decir que los crímenes son más descarados. Los colgados ayer en Zacatecas, los de los últimos días, son en la mañana, a las 10 de la mañana y a plena vista de todos. A ver, Ulises, a veces, y trato más o menos, hace 10 años nos dejaron aquí en los arcos del Milenio. Yo fui a cubrir esa, sí, en la madrugada. 26. 26 cuerpos. A ver, ¿peor que eso? No, espérame, estaban en camioneta. Estaban dentro. Estaban cubiertos. No, espérame, es que No sí. estaban colgados Pero como en estaban Zacatecas. colgados como los de Zacatecas. Sí, a ver, Hay momentos graves. Hay momentos graves. El presidente y sus funcionarios presumen cada mes una disminución en la incidencia delictiva, desde que entraron.
¿Y dónde lo vemos? ¿En qué país es? ¿En qué mundo viven? Porque no es cierto. Juan María. Fíjate que la perspectiva nos permite ubicarnos. Si hoy fuera el último día del sexenio, sería un desastre. Porque se habla de 200,000 muertos, 200,000 homicidios dolosos al ritmo que han venido estos 3 años. O sea, sí, mantenemos los 90 asesinatos al día que se han mantenido hasta el momento. De seguir de esta manera. En el terreno económico, Raúl, hoy estamos ya acercándonos al 8% de inflación y que no venga, como decía hoy el presidente, es que casi Estados Unidos, no, Estados Unidos está al 6 y 2 puntos en materia de inflación es muy importante. Es mucho. Luego, vamos a tener una deuda externa mucho más elevada que la que recibió el presidente de la República, por más que diga que no se está solicitando. En materia de salud, no sabemos cuántos muertos va a haber porque viene una 4ª ola en el caso de México del COVID y las consecuencias por la falta de medicamentos, la falta de vacunas, que en materia de salud no se está resolviendo y no se va a resolver al menos en un año. Si en este momento se hicieran los contratos, se tuviera toda la disponibilidad, sería por allá por septiembre, octubre, que empezaría a fluir, porque no son enchiladas, no son botanas, como lo dice el presidente de la República. Y así podríamos ir, Raúl, en cada una de las áreas. Bueno, el crecimiento, para no ir más lejos, el presidente prometió un crecimiento del 4% y lo más probable es que sea por debajo del 0. Jorge. No, a ver, en seguridad es un fracaso. O sea, no podemos hablar de otra cosa. Este combate estadístico de la violencia, lo único que te dice es, bueno, subimos poquito y luego bajamos poquito. Eso es un fracaso porque además, a ver, una variable que aquí de hecho hemos hablado en algunos momentos es el control territorial de la delincuencia organizada está creciendo. Eso. Hay cada vez una ausencia de hay cada vez de más autoridad. zonas donde no hay institucionalidad. Eso es a mí me parece una tragedia para este país. Y la otra es, a ver, está lo de los homicidios, que la verdad es que no tiene una baja significativa. Seguimos con graves problemas de personas desaparecidas. Eso también está ahí. Es decir, en delitos de alto impacto seguimos viendo, no hay bajas significativas. Y coincido con lo que dice Ulises, yo sí veo métodos y dinámicas de mayor violencia. Bueno, lo que vimos en Guanajuato, en Celaya, el asesinato de exgobernadores, o sea, es decir, a ver, estamos hablando de una violencia de escalada y parecería que nadie está conteniendo eso. Yo creo que hasta hoy, al menos en esa materia, yo sí hablaría de un fracaso rotundo, porque además, a ver, y eso es una cosa lógica, si tú sigues haciendo lo mismo, no puedes esperar resultados distintos. Así de sencillo. Y López Obrador, la verdad es que no ha cambiado las estrategias de seguridad que tuvieron los anteriores presidentes. Seguimos básicamente haciendo lo mismo. Había un sendero de luz cuando empezaron a trabajar estas mesas, precisamente que conducía Loreta Ortiz, la ahora magistrada, donde se hablaba de una estrategia un poco más integral, más holística, más territorializada. Eso se dejó de lado, se olvidó y ahora estamos más o menos, no solamente igual, sino con algunas dinámicas de profundización, como por ejemplo esto que hablábamos de la presencia cada vez mayor de militares en tareas de seguridad pública, que en 20 años no han resuelto el problema. 20 años. A ver, pero ya tenemos casi 100,000 miembros de la Guardia Nacional, según acaba de anunciar el secretario de la Defensa Nacional, sí, aunque el Rodríguez Bucio, más bien el responsable de la Guardia Nacional, sí, y sí, hay más, los vemos. Aquí mismo, en la zona metropolitana, podemos observar las camionetas. Patrullan. En Puerto Vallarta es la policía regular ya, ¿eh? En Puerto Vallarta, en estas zonas, ya no ves a policía local, ves Por eso el gobernador dice que Puerto Vallarta es un paraíso de seguridad. Y los cárteles operan como si nada, plena luz. A ver, ¿y qué ese es el tema? O sea, se ve el patrullaje, se ven las guardias, se ven las caravanas, ¿sí? Pero no se ve, no traen la instrucción de contener, porque la estrategia es otra, la estrategia es las causas. Entonces, como que tenemos mucha Guardia Nacional, pero lo que tú dices, Jorge, y coincido totalmente, la presencia de los grupos criminales se ha venido extendiendo, porque no hay quien contenga. Entonces siguen creciendo y vemos lo que pasa en Michoacán, lo que está pasando en Zacatecas, lo que pasa en muchas de las comunidades que estamos mencionando. Déjenme hacer una pausa y regresamos para seguir hablando a mitad del camino, mitad del sexenio del presidente López Obrador.
¿Cómo vamos? En seguridad, todos coincidimos en que muy malos resultados. No. Una pausa, regresamos y vamos a seguir en el análisis. Para opinar. Esta noche en Mega Noticias, la propuesta del CIAPA para el incremento del agua para el próximo año. Da tonalá ultimátum a CAPSA para recolección eficiente de basura. Ante violencia en Zacatecas, Jalisco refuerza sus límites territoriales. Inicia vacunación en el Auditorio Benito Juárez para menores de 12 a 17 años. Lo espero a las 8. Irma de Zúñiga se transforma. Te ofrecemos todos nuestros cursos ahora completamente en línea con la misma validez oficial. Puedes tomarlo desde cualquier parte del mundo. Pide ya informes al 33 36 30 29 22 o al WhatsApp 33 34 40 09 96. Irma de Zúñiga, la experiencia hace la diferencia. Anótate para tener toda la emoción del deporte ráfaga con NBA League Pass por Megacable. Más veloz, más acción, más NBA en tus dispositivos móviles y también en tu pantalla. Suscripción mensual de $178.50 o acceso anual por $1,445 pesos. NBA League Pass por Megacable. 100 palabras de Raúl Frías Lucio. Ya estamos a la mitad del camino, han pasado 35 meses de los 70 que va a durar el sexenio del presidente López Obrador. Más allá de filias y fobias, antipatías y simpatías, se impone un corte de caja. ¿Qué tan bien vamos en combate a la corrupción, a la pobreza, en economía, en salud, en educación y en inseguridad? Recurrimos a la evidencia, a los datos. En seguridad, en estos 3 años del sexenio, ya se acumulan más de 105,000 asesinatos violentos, a pesar de que la Guardia Nacional ya tiene 100,000 elementos y se le ha destinado dinero como nunca. Sin embargo, hay muchas zonas del país que están a merced de la delincuencia, como ocurre hoy en Zacatecas, Michoacán, Guerrero, Chiapas y en otros puntos del país. La estrategia de abrazos, no balazos es un fracaso y al ritmo que vamos, se pasará con mucho los 156,000 muertos de todo el sexenio de Peña Nieto. Atender las causas que originan la violencia, como es la pobreza y la desigualdad, podría dar resultado a muy largo plazo, pero ¿y mientras qué? En combate a la violencia vamos mal. Para opinar. El camino estamos analizando en tema de seguridad, ya nuestros analistas coinciden en que estamos a 3 años reprobados en el tema de inseguridad, no se ve avance de como se espera y además, bueno, no se ve estrategia, no se ve nada, yo no veo una estrategia especial. Las policías estatales, las policías municipales dicen que el tema del crimen organizado no les toca y la Guardia Nacional, pues sí, ahí está, pero no se ve que haga. A ver, corrupción, que tanto te gusta ese tema, María. No es que me guste, es que es uno de los temas cruciales. Mientras no resolvamos corrupción, no resolvemos problemas que van en otros ámbitos, ¿no? Además, esa fue la oferta de López Obrador. Si tú dijeses cuál fue el tema que más pesó para que la gente votara por López Obrador, fue la lucha contra la corrupción. Claro, estábamos hartos, cansados de los corruptos del sexenio pasado y de los pasados. Y en este programa no estaba aquí Ulises, pero los 3 que estábamos aquí, más otro compañero que estaba, coincidimos que el sexenio más corrupto de la historia fue el de Peña Nieto. Sí. Este no va a la saga, ¿eh? Este va en circunstancias iguales o parecidas, con familiares del presidente, con un sinfín de situaciones todavía preocupantes, porque la corrupción no es solamente que se roben la lana, desde la incapacidad para ocupar un encargo público también es corrupción. O sea, hay múltiples facetas en las cuales la corrupción está imperando en el país. No se ha avanzado ni con el pañuelo blanco, no hay realmente un avance de corrupción. A ver, en 3 años no ves ningún avance. Todos los días se menciona en la mañanera que ya las cosas no son iguales, que ya no hay corrupción. ¿Tú ves avances? No, a ver, yo creo que el principal error del presidente es esta estrategia de pensar de que con su ejemplo iba a cundir y entonces que todos los funcionarios públicos del país se iban a sumar a una, pues sí, a una estrategia de portarse bien, ¿no? Y además ser austeros. Eso, la verdad es que no ha sucedido y vuelvo a repetir, para mí el peor error es desmantelar el sistema nacional anticorrupción que había funcionado, que era una gran promesa, era una apuesta importante donde había un consenso social muy importante. Yo creo que es de las pocas agendas donde se habían juntado empresarios,
académicos, universidades, organizaciones de sociedad civil de todo el espectro ideológico, todo el mundo dijo, sí, tenemos que apostarle a una gran institucionalización en el combate a la corrupción, y eso se quedó en nada. Hoy por hoy eso no existe. Lo que tenemos es una Secretaría de la Función Pública que no ha dado de sí, no lo dio desde con Peña Nieto, no funcionó. Bueno, ahí hay casos muy la Casa Blanca, sí, patéticos al respecto, pero en este sexenio tampoco, porque además de repente van contra funcionarios de medio nivel para abajo. Y el problema de este país es lo que está arribita, las grandes decisiones, donde realmente se roban las cosas y están las tramas de corrupción. Eso hoy por hoy yo no veo que se haya desmantelado. Y creer que con el ejemplo vamos a combatir la corrupción no va a pasar. Y la otra es que los grandes casos de corrupción están estancados. Todos los grandes casos de corrupción están estancados. Tienes algunos personajes en la cárcel, pero de casualidad, bueno, no sabemos exactamente qué pasó. Y eso es una gran deuda del presidente. Porque además no hay ni sentencias, ¿eh? Los que están en la cárcel no están ni sentenciados. Dos, de Lozoya, por ejemplo, en el caso de Lozoya, los que están señalados, los que han sido mencionados, no hay una sola sentencia. O sea, al final, contrario a lo que diga el gobernador de Jalisco sobre los casos resueltos, el hecho de tener señalados, el hecho de tener discursos todos los días, no quiere decir absolutamente nada. Y, por ejemplo, hablando del tema anticorrupción, bueno, pues al final los funcionarios que han estado al frente de las instancias, la Secretaría de la Función Pública, la Unidad de Inteligencia Financiera y como en todas las dependencias del gobierno federal, pues tienen que ser incondicionales al presidente. Y el combate a la corrupción se decide pues, por decreto, por dedazo, más que por decreto, lo que el presidente quiere y lo que el presidente pide y cómo lo pide. Aunque no tenga razón, buscan hacer cumplir la ley del presidente, que es muy diferente a hacer cumplir la ley en escrito. Y lo que hemos visto, lo que ha pasado en el caso del extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, pues no es que haya sido corrupto, es que se casó de una manera fastuosa con la que no comulga el presidente, hizo algo que no debía para el presidente. Hizo promiscuidad política, decían algunos, que estaba haciendo. Lo engañó. Pero si nos vamos a los casos concretos, Raúl, el presidente de la República, en lugar de darle más poder al ejército, hoy debería estar diciendo, ordeno una investigación a la obra del aeropuerto de Santa Lucía. Las denuncias que están ahí. Uno. Vamos a más casos muy puntuales. Lo del hijo de Bartlett y lo que se vendió en Hidalgo. Los papers recientes, los de Pandora Papers, en donde está Julio Scherer y hasta el secretario de Comunicaciones y Transportes, ninguna investigación. Aquellas personas que no rindieron el 3x3, la información como Olga Sánchez Cordero, que tenía un departamento, ahí se le olvidó. Todo lo que está pasando con... Pero a mí no se me olvidaría algo de ese tamaño, pero bueno. Pero al final son incondicionales. Así es, efectivamente. Sí, entonces estamos hablando que de alguna forma hay un señalamiento selectivo. Claro. Pero respecto a la pregunta original, si en combate a la corrupción no hay algún avance, el que el presidente, no sé si él no sea corrupto, pero pareciera que no, pero sus hermanos recibiendo, eso no se ha aclarado. Sus hermanos, ¿por qué recibieron dinero en efectivo? Pero él dijo que sí, que él lo recibió, él aceptó. En el caso de Pío, él dijo textualmente, fueron aportaciones para nuestro movimiento, así lo reconoció el presidente de la República. ¿Pero de dónde viene ese dinero? ¿Cuál es el origen? No se aclaró. O sea, esas son las cosas que de alguna forma dejan en digamos, esta nube de falta de transparencia, los bienes y los negocios de Manuel Bartlett, que tampoco pareciera que... Las acusaciones, no vayamos tan lejos, todas las acusaciones sobre Carlos Lomelí. Así es. O la de hoy, con Ana Gabriela Guevara, que todavía la elogió. En lugar de mandar una investigación para la administración de la CONADE, dijo, no hombre, no quiso ser gobernadora de Sonora. No, que de hecho de la CONADE hay muchos, ha habido muchos señalamientos de deportistas que ahí la cosa no está, no camina bien, ¿eh? Desde que ella llegó y el dinero que gastaba y los apoyos que daba muy selectivos también. Es que hemos visto lo mismo desde la administración. Lo que pasa, Raúl, es que pareciera que hay un combate a la corrupción por un discurso que tenemos todas las mañanas
desde hace 30 y tantos meses, ¿cuántos? 35 meses. 35 meses. 35 meses, de lunes a viernes, escuchamos combate a la corrupción. Y ya no somos lo mismo de antes. Ahora, entonces, eso la gente se lo ¿cuándo ha asumido el presidente temas de estos? Acuérdate de Bejarano, acuérdate de su secretario de Finanzas. Él siempre avienta la pelota, él nunca asume la responsabilidad de su propio equipo, y cuando le toca a él, quiere que desde Calderón hasta los demás que asuman la responsabilidad. Él no entra. Yo he escuchado mucho a los simpatizantes de López Obrador, es que es esencialmente honesto, es esencialmente austero. Nadie es esencialmente, eso no es. Sí, claro. Bien, ahora, y para terminar con el tema, estar en el número 135 de los países más corruptos, sabemos que México lamentablemente ha estado en esa categoría, pero que te pongan al nivel del Congo, eso sí calentó. O sea, en la inflación hoy dijo que echó adelante a Brasil. Fue con el 11%. Sí. Bueno, la verdad es que nos da risa, pero es una tragedia para nuestro país el tema de la corrupción. Es que sabes que mientras no haya mecanismos institucionalizados para perseguir las tramas y evitar la corrupción, no va a pasar nada. Porque con buena voluntad esto no se resuelve. Mira, sí conozco funcionarios públicos de alto nivel del gobierno actual que yo digo, este señor es honesto, realmente quiere hacer las cosas bien. Pero eso, por supuesto que es auténticamente insuficiente, absolutamente insuficiente para resolver el problema de corrupción. Lo que necesitamos es mecanismos, instituciones, leyes claras, procedimientos. Las que hay, las desmantelas. Exacto, ese es el problema. Las que hay. Que se hagan cumplir las que tenemos. Con eso tenemos, pero pues no. Sí, ese es bueno, entonces en corrupción, en conclusión, pues también ustedes no ven el 135 avance. Bueno, déjame cambiar porque si nos podemos ir y para el próximo programa seguimos con el tema de mitad del camino, todavía vale la pena, hay temas de salud, temas de educación, de otros, pero ahí vamos a algunos de los temas locales que me parece fundamental. Ya lo decía Ulises, ayer el gobernador señala en Puerto Vallarta que el asesinato del gobernador Aristóteles Sandoval ya está resuelto. Y eso a muchos, así como, ¿cómo está resuelto? ¿Cómo? Y él parte de la hipótesis de que ya están identificados a los autores materiales, que son esas dos personas, un hombre y una mujer, por los cuales ofreció $1 millón de pesos, si no me equivoco, de recompensa por localizarlos, pero hasta ahí, y ya vamos para un año de este asunto. O sea, para la autoridad ya está clarificado este homicidio. En 8 de cada 10 homicidios hay un causante identificado, por lo menos. No están resueltos. La impunidad, digo, lo hemos dicho muchas veces, 2 de cada 100 se denuncian, de esos 2 que se denuncian, de cada 10, 1 llega a sentencia. Digo, entonces el nivel de impunidad en México es gravísimo. Quiere decir que los crímenes no se resuelven. Un crimen está resuelto cuando el causante paga, cuando se resarce el daño, cuando queda aclarado totalmente, hay un responsable, todo queda bien. En este caso, pues es como decir, pues yo ya me casé, nada más me falta ir al registro civil, ¿verdad? Es lo mismo. No es. Realmente no es. Es la percepción en materia de seguridad del gobernador. Pero esa es una percepción que él ha tenido desde que llegó al poder. Para él, la delincuencia no es como la pintan las organizaciones, como la pintan los medios. La violencia y el crimen organizado no operan en Jalisco como lo vemos los demás. Bueno, él mismo ha reconocido que se opera, incluso ha sido amenazado por el crimen organizado. Pero igual lo minimiza. Pero igual y vemos en la coordinación entre policías de Guadalajara y de Zapopan, los grandes operativos que arman, no han servido de nada, Raúl. Los vemos aquí. Y tan lo minimiza, Ulises, que al hacer la declaración de Puerto Vallarta, y todos amamos a Puerto Vallarta, lo que no quisiéramos es ver al puerto en esas condiciones, ¿dónde encontraron a los militares que fueron secuestrados en Zapopan? En Puerto Vallarta. Los encontraron en Vallarta. Los encontraron en Puerto Vallarta. Segundo, un caso termina cuando hay una sentencia. En este caso de Aristóteles Sandoval no hay una sentencia. Más todavía, Raúl, y aunque sea penoso entrar a este caso, el caso del exgobernador Aristóteles Sandoval trae mucha cola.
desde que asesinaron a su secretario de Turismo, lo que se comentaba de aquel que asesinaron en el Estadio Jalisco. El ataque a Nájera. Así, o sea, muchas todo cosas. esto no da para que nos quedemos cruzados de brazos con algo que tendría que llegar hasta sus últimas consecuencias. Sí, el origen, o sea, ¿por qué lo mataron? Sí, O es sea, que esa sabes que, pregunta. mira, ahora sí que dentro de los cánones de un respeto a los derechos humanos y a una verdadera lógica de seguridad, hay 4 cosas que se tienen que cumplir. Derecho a la verdad, eso que significa es que sepamos qué pasó y por qué pasó. Segundo, que no haya impunidad, es decir, los que cometieron, los responsables materiales e intelectuales del asunto tendrían que estar pagando una pena conforme al delito. Y luego, reparación del daño sobre lo que pasó y además medidas de no repetición. Solo así, cuando hay estos 4 componentes, podemos hablar de algo resuelto. En el caso del exgobernador Aristóteles Sandoval, no tenemos ninguna de las 4. Entonces, la verdad es que a mí me parece muy desafortunada la declaración de Enrique Alfaro al decir que el tema está resuelto. La verdad es que si nos vamos a esos cánones, pues hasta el 68 está resuelto, ¿eh? Sí, claro. Desafortunadamente. Déjame pasar a otro tema. Tlaquepaque, a ver, 21% de participación. Creo que la nota es eso. La nota es la Realmente, abstención. La nota es la abstención. ¿No que ganó Citlali? No, la nota... ¿Me volvió a ganar? Porque más, Alberto espérame, Maldonado con más distancia. perdió Sí, por tercera ocasión. claro, pero no, realmente la nota es que la gente está harta, la gente no quiso salir a votar. Había más gente en los puestos en el centro de Tlaquepaque, de verdad, y eso es verdaderamente grave. Eso sí tendría que hacer pensar a las autoridades, tendría que hacer pensar a los partidos políticos, porque la política que estamos viviendo, la política que vivimos en ese periodo de campaña, en las elecciones pasadas, realmente creo que es penoso. Nos damos cuenta los ciudadanos, pero muchas veces no lo decimos. El domingo el mensaje fue ese. Fíjate que, y déjame sumarle a lo que tú dices, que tienes toda la razón, es el respaldo del gobernante. Citlali en este caso, que ganó, Citlali Amaya de MC, y que mañana o el viernes se tendrá que confirmar por parte de la autoridad electoral, ¿con qué respaldo de la gente? Con el 20% de los habitantes del padrón electoral de Tlaquepaque. Sí, ese es exactamente... El padrón No, pues, electoral de no con el Tlaquepaque. 20%. No, ese es el que participó. El Los que padrón votaron. electoral de Tlaquepaque son 496 Sí, casi 500,000 casi personas. 500,000 y votaron 105,000. Ok, y de ese el 20... Y de eso hay que dividirlo sobre el 40. Es decir, la verdad es que por Citlali Amaya más o menos votó 1 de cada 10 de los habitantes de... Ese es su nivel de legitimidad. Es bajísimo. Para mí, la verdad es que es un gran fracaso para la democracia de Jalisco la elección de Tlaquepaque. Por el nivel de participación, por el nivel de las campañas, que ya lo habíamos dicho aquí, que fue verdaderamente lamentable. Y fue una elección de estructuras. Totalmente. Por eso ganó Citlali con más distancia, porque fue una elección de estructuras. La gente no salió a votar. Fue la capacidad de movilización de Movimiento Ciudadano y de Morena, que al final sí sucedió lo que habíamos dicho aquí, que iba a ser un efecto de segunda vuelta. Así pasó. Bueno, si ves partidos por los que votaron 300 ciudadanos, dices, Dios guarde la hora, ¿por qué tenemos esos partidos políticos compitiendo? Pero el tema es eso, fue una elección absolutamente de estructuras y lo que se demostró el domingo es que la estructura de MC está más aceitada que la de Morena y ojalá que con esto también Alberto Maldonado no vuelva a competir en una elección. Ya lleva tres perdidas, ¿verdad? Si a media tarde ya estaba diciendo que había trampa, a media tarde primero estaba aceptando. Es que ese es el discurso de ellos. Ahora, a mí lo que me deprime de todo esto, Raúl, es todo el proceso que ocurrió. Pocas veces vamos a decir que el cardenal Sandoval es inocente. En esta era inocente. En este realmente no hubo un... Sí, o sea, su video no se refería a las autoridades locales. El video del cardenal por el cual se anuló la elección por parte del Tribunal Electoral hablaba, entiendo, el gobierno federal. Sí, pero para los magistrados, pues la intervención de... Pues fue conveniente, ¿no? Sí. Ahora, el nivel de los partidos, sí hay que reiterarlo, Jorge, es pedestre, de verdad. El nivel que exhibieron los partidos en cuanto a sus campañas, en cuanto a su aparición. Hoy o ayer escuchaba yo a Chema Martínez estar criticando al INE. Por favor, Chema,
no tengas tanta desfachatez con todo lo que tienes que aclarar y estar cuestionando el Instituto Electoral, que es de lo poco que tenemos que más o menos va sobre ruedas, ¿no? No, bueno, con videos estos de ni Chana ni Juana, dices, Dios, o sea, no, el nivel de precariedad política, o sea, esas campañas no invitaban a nadie a salir a la calle, salieron las estructuras, y vuelvo a repetir, la estructura de MC demostró que funciona mejor que la de Morena. Pero eso fue lo que pasó. Pero nos salió muy caro a los ciudadanos. Carísimo, carísimo. Nos salió muy caro, esa guerrita nos salió muy caro. Carísimo. Sí, porque muy limitado, porque además la movilización fue muy limitada. Sí, entiendo claro. que fue un tema de movilización, pero de estructuras, pero... No, la gente no fue a votar. Y cada persona que fue a votar nos costó, porque las personas no van gratis a votar, van por los 100, por los 200 pesos que les van a dar del partido, y eso sale de las, supongo, de las prerrogativas. Bueno, entonces, en fin, una vergüenza el tema de la elección de Tlaquepaque, sí, y digo, finalmente la gobernabilidad. Va a gobernar Citlali, me imagino, como los alcaldes, el formar parte de este bloque de los alcaldes de Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus, Frangé, Zamora. Y ahora pero sabes que yo creo que vamos a tener una triple lógica, porque yo veo a Pablo Lemus y a Frangé ellos traen su rollo, el ¿no? consorcio Guadalajara Coparmex. Y luego los afines a Alfaro, que van a ser Tlajomulco y Tlaquepaque, y los de Morena, de Sergio Chávez y Zapotlanejo, con el hermano del Canelo. Entonces la verdad es que vamos a tener una conformación de zona metropolitana muy dividida, Yo la verdad es que creo que no va a haber ningún avance en términos de colaboración municipal, por la vía de los hechos. Aunque se saquen la foto juntos, creo que vamos a ver a la zona metropolitana dividida en tres lógicas distintas. Vamos a ver qué pasa, Raúl, porque ellos ya están pensando en el 24. Eso. A ver qué es lo que va a suceder ahora que Clemente Castañeda va a dejar la presidencia de Movimiento Ciudadano y que Dante la reasume. A ver, explícame por qué. ¿Qué pasó ahí? El gobernador del estado había dado un adelanto, pero no todos lo habían... A ver, ¿sigue Dante y Alfaro unidos o no? Al parecer hay un rompimiento entre ellos. Yo así lo entiendo. ¿Sí? Y no solamente eso, a mí me da la impresión de que Dante va a negociar con López Obrador algo que no sabemos. Pues es lo que le sabe hacer muy bien a eso. Es lo que decían, y estaba enojado porque ya su camino hacia el 2024 se iba a truncar por lado de Movimiento Ciudadano. Entonces, aparentemente, ahí está el asunto, y ver también qué hace Samuel García, porque hay que voltear hacia el norte también, el Movimiento Ciudadano. Y qué hace Luis Donaldo Colosio, además, que también hay quienes ya lo están candidateando para la presidencia. Es que sabes que se disgregó, ¿no?, el escenario de personajes, y bueno, también Clemente pues viene un poco pues a empezar a hacer sombra al grupo, al consorcio Guadalajara. O sea, tú lo entiendes más por esa lógica. También, o sea, Clemente de alguna forma más tiempo para atender el caso Jalisco, para hacerse presente, que es un hombre que tiene un... no es un buen político, es un tipo muy inteligente. De hecho, yo lo respeto mucho, me parece que es de las figuras de Movimiento Ciudadano más respetables. Como operador ha funcionado muy bien. Y le entiende y asume, y puedes hablar con él de forma muy abierta, pero pues yo creo que sí viene también a tratar de restablecer ciertos equilibrios en Jalisco por esta división que yo creo que va a empezar a permear la zona metropolitana. Y ya en concreto sería, ¿por qué partido irían Frangé o Pablo Lemus? Bueno, Pablo Lemus sobre todo, ¿por qué partido? Por Movimiento Ciudadano, ¿con quién? Con Dante, con Alfaro, Clemente pudiera ser candidato a la gubernatura, porque Clemente va a coordinar ahora el grupo parlamentario en el Senado de la República. O sea, hay una serie de movimientos que van a empezar a ocurrir que hay que ver hacia dónde van. Sí, a mí me da, tengo dudas, pero tienes razón en la parte para hacerle poco de sombra a Lemus, me parece como parte del equipo de los Tlajomulco Boys, por llamarles de alguna forma, donde Clemente está inserto, y también a nivel nacional. A ver, yo sigo viendo a Enrique Alfaro
con ganas a nivel nacional, No, pero hombre. no veo cuál es el escenario, ¿no? ¿Verdad? Ciertos tweets y ciertas entrevistas, No quieren ¿verdad? decir nada. No. Son cosas ahí medio, digamos, espontáneas. No, Sí. claro. A ver, sí, pero ¿con qué partido? O esa va a ser, digamos, esa bandera de ser el ciudadano. Es que hay una jugada que puede ser sí por México. Ahí está. Sí Ahí por está. México ahorita tiene perfilados a Ricardo Anaya, a Enrique de la Madrid. Quemadones. No, espérame, pero a Anaya sí. le ha salido muy bien, ¿eh? Sí, a Anaya López Obrador le está haciendo la campaña. Claro, es lo mismo. Anaya es el López Obrador de Pero, Raúl, no perdamos de vista a Lorenzo Córdoba. No perdamos de vista la posibilidad de que una figura de esas características, ya sin el Instituto Nacional Electoral, pudiese ser otro. Pero quizás estemos pensando que el gobernador Alfaro piense en una coalición. Es que sabes que al no haber ningún candidato claramente perfilado de oposición, pues todos los que quieren jugar van a intentar entrar, ¿eh? Y claro que Enrique Alfaro está en esa perspectiva. Ulises, gracias. Al contrario, Raúl, muchas gracias. Jorge, muchas gracias. Juan María, a ustedes. muchas gracias. Y a usted que nos ve, muchas gracias. Lo esperamos la próxima semana en Para Opinar. Esta noche en Mega Noticias, la propuesta del CIAPA para el incremento del agua para el próximo año. Da tonalá ultimátum, una CAPSA para recolección eficiente de basura. Ante violencia en Zacatecas, Jalisco refuerza sus límites territoriales. Inicia vacunación en el Auditorio Benito Juárez para menores de 12 a 17 años. Lo espero a las 8. La mejor manera para despegar tu empresa al siguiente nivel es Megacable Empresas. Internet confiable de alta velocidad. Telefonía fija y celular con